Estás escuchando Conversamos, un espacio de diálogo de la revista Documentación Social de Cáritas Española. Hola, soy Marina Sánchez Sierra del equipo de estudios de Cáritas Española. Os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversamos, el podcast de la revista Documentación Social en el que reflexionamos sobre la realidad que nos rodea. Hoy conversamos con Luis Enrique Alonso, catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en el estudio del consumo, el trabajo, movimientos sociales y técnicas de investigación. Hoy conversaremos sobre consumo y sus formas y sobre la relación entre consumo y desigualdad social. Bienvenido a Conversamos, Luis Enrique. Muchas gracias, encantado. De alguna manera, nuestra manera y nuestra capacidad para consumir terminan por definirnos en estos tiempos que vivimos. Y también está esa idea que sobrevuela un poco, ¿no?, de que somos más consumidores que ciudadanía. Y que de alguna manera eso hace que nuestra capacidad de cambio esté más ahí en nuestra forma de consumo que en nuestra acción colectiva, en nuestra acción política. ¿Puede nuestra forma de consumir influir en la cultura, en la vida social, en la política? Realmente la forma de consumir es la forma de vivir, o sea que es muy difícil separar nuestra forma de consumo del resto de nuestras actividades y el resto de nuestras ocupaciones, ¿no? La idea de una especie de ser trabajador por un lado y ser consumidor por otro es una reducción que como mucho es una reducción académica, porque somos trabajadores y consumidores. Y el tema de considerarnos más consumidores que ciudadanos yo creo que es un tema de época, ¿no? Está muy relacionado con un triunfo de la sociedad de mercado desregulada en los últimos años, ¿no? La idea de que fundamentalmente nos expresamos vía consumo y somos más consumidores que ciudadanos es en un momento de crisis de la ciudadanía, fundamentalmente de la ciudadanía social y de la propia ciudadanía laboral. Cuanto más se ha ido desintegrando el mundo del trabajo en fórmulas precarias, en fórmulas fragmentarias, en fórmulas de individualización muy potente, tanto por arriba en las élites como la individualización depresiva y la individualización represiva, ¿no?, de lo que podríamos llamar las bases sociales, la tendencia a formar identidades y a generar un espejo social es en el consumo más que en nuestra propia idea de trabajo y ciudadanos. Eso es cierto. Pero yo estoy, como estudioso de este tema, totalmente seguro de que no podemos separar nuestras maneras de consumir de nuestras maneras de trabajar, de que el consumo es una parte de la ciudadanía, que los derechos de consumidor, no solamente los derechos técnicos del consumo, sino los derechos del consumidor son parte de nuestros derechos fundamentales y que tenemos que huir de dos elementos que han sido nefastos para considerar el consumo. Uno es la fórmula liberal convencional de la soberanía del consumidor. El consumidor hace lo que quiere, lleva al mercado por donde quiere, su manera de consumir son como los votos políticos que hacen ganar a unos y perder a otros, ¿no? Y entonces esa idea de la soberanía del consumidor, que ha sido el discurso liberal tradicional, el consumidor es el rey de la nueva economía y por lo tanto va a triunfar todo aquello que el consumidor quiera, que puede tener una versión más o menos ingenua, progresista, que sería la que si nosotros consumimos productos alternativos vamos a hacer el mundo alternativo, que es una manera de una especie de liberalismo social un tanto ingenuo, pero también estoy en contra porque no somos consumidores libres, somos consumidores que estamos en un conjunto de fuerzas, de conflictos, de poderes y que el consumidor tiene un cierto poder, como ahora os diré, y que también está ligado a campañas y a dominios de poderes que no se solventan personalmente diciendo que porque yo consuma una cosita y tal voy a cambiar el mundo y el mercado, cosa que sería una ingenuidad que, por cierto, producimos bastantes veces, ¿no? La otra tentación que solemos tener es la de la superalienación en el consumo, ¿no?, que heredamos de escuelas críticas
y que nos ha llevado a esta idea de que bueno, el consumidor es un ser alienado y tal, el discurso del consumismo y tal, cosa que si nosotros lo vemos desde un punto de vista descriptivo y cuantitativo, en realidad somos consumistas, es evidente, pero la capacidad del consumidor también de generar espacios de identidad, de generar alianzas, grupos, etcétera, existe. El consumidor no es una página en blanco en el que escribe cualquier poder y hace lo que quiere la publicidad o hace lo que quiere el mercado, porque no es así. El consumo también tiene una determinación social. Por eso la idea de que el consumista, que además consumistas suelen ser todos los demás, menos mis amigos y yo y tal, es un discurso, a mi modo de ver, aberrante y que sirve muy poco para entender el consumo. El consumo hay que estudiarlo. Y hay que ver también las capacidades políticas de articulación con otros espacios de la vida cotidiana y con otros y de los diferentes grupos sociales. Por lo tanto, es un terreno del que hay que evitar la moralina esta del consumidor alienado o el jefe de la creación de eso, ¿no? Del mercado, ¿no? Y dice, el consumidor es el rey y tal, y entonces si ahora todos pedimos consumir ecológico, vamos a convertirnos en una sociedad ecológica. Eso es absolutamente confuso, porque no hay cambios en el modo de consumo si no hay cambios en el modo de producción. Y eso es un tema fundamental. Entonces, la idea de que cambiando, primero que podemos cambiar el consumo sin cambiar el modelo de producción es inexacta. Y luego, y esto es muy importante, lo mismo que cuando hablamos de las audiencias, lo mismo que cuando hablamos de los públicos, ni las audiencias son vacías, ni los públicos son públicos adocenados, sino que somos como tú y como yo, que tienen capacidad también cognitiva de generar opiniones, asociaciones, y por lo tanto no es un territorio que esté fuera de la política. Por eso a mí me gusta hablar mucho de la política del consumo. También es un territorio político, ¿no? Y eso me parece fundamental. Hablabas de que no podemos separar el consumo de la producción y por tanto también al consumidor del trabajador. Exacto. Y el trabajo es uno de los elementos básicos o el único elemento del que salen nuestros ingresos. ¿Cómo se relacionan el consumo, las formas de consumir y nuestra disponibilidad económica? Pues son fundamentales, o sea, la relación es evidente y no hace falta explicarla mucho, pero sí que existe lo que podríamos llamar formas financieras de aprovisionamiento que pueden ser muy diferentes con lo que podríamos llamar con formas económicas que no son, digamos, las convencionales. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos estudios de la forma de financiar el consumo de los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes compran mucho a crédito, utilizan mucho la tarjeta y significa que y tienen ingresos muy inestables que monetarizan rápidamente y pasan al mundo del consumo muy rápidamente, antes que al mundo, por ejemplo, del ahorro. Eso significa que grupos sociales que tienen muy poca disponibilidad económica tienen para su disponibilidad económica una alta capacidad de consumo, porque están al fin y al cabo asumiendo riesgos y endeudándose o generando un tipo de vida absolutamente determinada por las entidades de crédito, etc. Por lo que entonces esta idea del trabajador ahorrador disciplinario fordista que consume poco a crédito, que gasta lo que tiene, etcétera, etcétera, es una idea muy del mundo fordista tradicional. Las formas de financiación en estos momentos son muy diferentes, pero están ligadas también precisamente a un estilo de vida cada vez más inestable, precario, en el que la propia virtualización del dinero es un elemento clave, ¿no? Compras a crédito, fórmulas de financiación muy diversas. Entonces, evidentemente, una sociedad muy fragmentada desde sus niveles productivos genera estilos de fragmentación en el consumo también muy fuerte, pero eso nos ha hecho en nuestras investigaciones empíricas encontrar casos muy extraños. Por ejemplo, una juventud altamente precarizada y como la española tiene una alta capacidad de consumo en electrónica, por ejemplo, en sus famosos móviles de alta gama, ¿no? Cosa que nos sorprendía mucho. La idea de preferir gastar antes que
que hacer previsiones para el futuro con el dinero, etcétera. Es un elemento muy juvenil en estos momentos, no en esas juventudes, porque no se puede hablar de juventud como es una sola categoría, sino de diferentes estratos juveniles, ¿no? Entonces, es evidente, somos lo que consumimos lo que podemos pagar, pero en estos momentos la manera de pago es muy diversa, y gran parte de pago no deja de ser una forma de tiempo diferido, ¿no? Es decir, de endeudarte hoy y eso significa que estás entregando tu tiempo para un consumo de hoy que será una deuda de mañana, y eso significará un elemento cada vez de enganche mayor a la propia forma de consumo, ¿no? O sea que de alguna manera sí que el consumo también es un elemento que está estructurando nuestra sociedad. No, claro, estructurar nuestra sociedad de una manera absoluta, y además en estos momentos, cuando la debilidad, las identidades laborales se hacen cada vez más débiles, las fórmulas de expresión de la propia identidad están mucho más basadas en el consumo que en la propia situación laboral, ¿no? Del famoso ¿y tú en qué trabajas?, ¿no? Que es eso, ¿no? La pregunta típica de reconocimiento de la generación fordista y del mundo tradicional del trabajo, ¿no? El definirse por el lugar que ocupas en la división del trabajo. Cada vez nos encontramos más definiciones en función de ¿y tú de qué vas?, ¿no? ¿Y tú de qué marca, de qué vestido, de qué tribu, de cómo te expresas?, ¿no? Y por lo tanto el consumo en estos momentos es fundamental en la estructuración de las identidades, pero eso también que hace que nuestras identidades sean muchísimo más débiles, la tendencia al individualismo sea mucho mayor y tal. El trabajo, por definición, tiende a generar identidades colectivas. Un clásico de la sociología como Durkheim nos lo enseñaba muy bien con las solidaridades, ¿no? Y tal. El consumo, por definición, individualiza, el consumo capitalista, el consumo mercantil. Es uno de los elementos, digamos, tradicionales de Zygmunt Bauman, ¿no? Que cada libro estos de que había metido en la licuadora nuestra sociedad, los libros estos de las modernidades líquidas, el miedo líquido, etcétera, siempre estaba detrás la idea esta de una individualización ética, moral y social, ¿no? Y él lo relacionaba fundamentalmente con el tema del consumo, que por definición es el reino del deseo y por definición te lleva al egoísmo. ¿Eso qué hace? Pues déficit de solidaridad, fórmula de consumo a la carta, etcétera, etcétera. En un tema que os interesa tanto como a vosotros como revista, a vosotras como revista y como tema en la que estáis todos los días y tal, algún postmoderno francés, algún autor francés acababa diciendo que podíamos tener una especie de solidaridad a la carta, ¿no? De restaurantes del corazón, y que el tema de la solidaridad voluntaria podía ser considerado como una forma de consumo, ¿no? Es decir, en vez de ir al cine me dedico a hacer unas horas de voluntario, lo que quiere decir al fin y al cabo una especie de generación de una sociedad adquisitiva toda para todo, incluso para eso. Es decir, hay un crepúsculo del deber, no hay una obligación moral, sino hay lo que yo quiero hacer, y lo que yo quiero hacer no deja de ser una fórmula de consumo a la carta, ¿no? Es decir, pues voluntario a la carta o situación a la carta, ¿no? Por lo tanto, es evidente y ha aumentado el tema del consumo de una sociedad, además, que era muy voraz en los primeros. Yo me he dedicado tengo varios libros sobre historia del consumo en España, de una sociedad muy voraz porque tenía muy pocas cosas y que se hizo muy voraz y que necesitaba muchísimas cosas, pero las consideraba dentro de lo que podríamos llamar una especie de puesta al día, ¿no? Venimos de una situación de pocas cosas y vamos a generar un equipo doméstico, un equipo de vida que nos va a llegar a la normalidad. Y en este momento la idea es que ya no hay techo consumista, ¿no? Porque todo se acelera, porque la aceleración del tiempo en el consumo es bárbara, porque no consideramos techo, porque hemos descubierto que no nos saturamos, que aunque tengamos
todo funcionando queremos o tenemos cosas nuevas. Por eso esa idea, ¿no?, de que todos somos muy racionales y tal, bueno, todos somos muy sociales, y si somos muy sociales estamos en cadenas, estamos en redes de consumo que nos hace que hasta incluso la propia relación pase por niveles de consumo. Para yo llamaros y para que vosotros nos comunicamos tenemos que pasar por un conjunto de consumos que son en estos momentos consumos electrónicos y que implican nuestra propia situación social, ¿no? Si yo no tuviera los elementos, hemos descubierto, ¿no?, en nuestras investigaciones la angustia que supone para los jóvenes y para incluso los adolescentes y niños el tema de no estar enganchados en las redes o de no tener sus teléfonos en plena relación, de tal manera que eso significa la muerte social, ¿no? No consumir en estos momentos lo que está de moda para los jóvenes es su muerte social. Eso lo hemos descubierto en nuestras investigaciones y por lo tanto fíjate si el consumo tiene esta manera, digamos, de imprimir, ¿no?, las categorías sociales actuales. Pero esas categorías no surgen solo del consumo, surgen también de los lugares en los que estamos en la producción, del modelo político, del modelo empresarial, etcétera, etcétera. Por eso me resisto a esa idea de una especie de consumidor soberano, tanto para el cambio social como para la reproducción social, ¿no? Esta idea de si yo cambio mi manera de consumir, la va a cambiar todo el mundo y va a ser el cambio general. No, porque estamos en un conjunto de poderes que son estructurales y si no cambian esas estructuras, nosotros decimos que cambiamos, pero no cambiamos, porque que reciclemos en unas cosas no significa que estemos en muchas otras en situaciones ecológicamente absolutamente desproporcionadas o utiliza la palabra que quieras, ¿no? Hablabas bueno, hemos hablado de eso, de cómo el consumo y la producción están íntimamente relacionados, de cómo nuestra capacidad económica influye y determina nuestro consumo y cómo está cambiando también las ideas tradicionales que teníamos en torno a estos. Y hay un elemento, bueno, que también nos resulta especialmente interesante y sí que enlaza con la teoría sociológica también, ¿no? El cómo alimenta el consumo la desigualdad social. Sí. Es uno de los temas tradicionales y que por el mismo hecho de hacer ciencias sociales ha sido uno de los grandes asuntos principales. Nuestras maneras de consumir, al ser una manera externa de vivir y de proyectarnos hacia los demás, significa que el consumo por definición define relaciones de desigualdad, porque la sociedad está construida sobre relaciones de desigualdad y todo. El consumo materializa, expone la desigualdad social, de una manera inconsciente o de una manera consciente, ¿no? Inconscientemente tendemos a consumir de acuerdo con nuestro lugar o nuestra posición social. Eso es uno de los temas centrales de la sociología y el consumo es de clase, lo mismo que el cuerpo es de clase, ¿no? Lo incorporamos. El consumo es una manera de incorporar el excedente social en nosotros y incorporarlo significa hacerlo cuerpo y por lo tanto hasta el cuerpo es de clase, ¿no? El cuerpo no es neutro, no tiene el mismo cuerpo una persona que tiene dinero, horas para ir al gimnasio, hacerse todo tipo de cirugías o hacer de tal, que la persona que no tiene tiempo ni siquiera para adecentarse mínimamente. El cuerpo es de clase y estamos hartos de ver que los propios modelos corporales, por llegar ya a la última manera, está de incorporación, ¿no? El consumo es incorporación, es que lo que es social se hace personal y eso es nuestra manera de consumo y eso nos llega hasta el cuerpo, con lo que entonces sociedades son desiguales, generan consumos muy desiguales. Estamos hartos de estudiar en sociología la diferencia entre los consumos, por ejemplo, en las sociedades nórdicas, que son mucho más igualitarias que en las sociedades, por ejemplo, latinoamericanas o norteamericanas, que son extremadamente desiguales, ¿no? Y donde la propia intención de visualizar esa desigualdad es mucho más evidente, ¿no?
con lo que el consumo, la desigualdad, digamos, es uno de los elementos de atractivo del propio consumo. Mostrar que tú no eres como los demás es uno de los grandes elementos de estos consumos, que son consumos ostentosos, consumos más o menos conspicuos, que su principal misión es decir que eres de una parte de la sociedad que otra, la parte más general, nunca va a poder estar en ella, ¿no? Eso es uno de los grandes, digamos, temas que es inagotable, porque como la desigualdad también se va poniendo al día y tal, estas formas de cubrir la desigualdad, de exponerla, etcétera, etcétera, también se va poniendo al día. Y es un modelo dinámico, ¿no? Cuando se van conquistando, cuando las situaciones emulativas de las clases medias y bajas llegan a conseguir bienes, objetos, marcas que ya han tenido antes las élites y tal, inmediatamente las élites ya tienen otras cosas que los distinguen, ¿no? Con lo que el modelo es un modelo absolutamente dinámico. Y por lo que, bueno, desde ese punto de vista, desde producción de la desigualdad, el consumo no solo produce desigualdad, sino que gran parte del consumo, tal, fijaros en los fenómenos más extremos, ¿no? La alta costura o la alta restauración, ¿no? La calidad proteínica o la calidad de abrigo de un abrigo de alta costura es muy parecida a la calidad de abrigo de un abrigo muchísimo más barato, pero la alta costura está hecha para decir que eres miembro de una alta élite, lo mismo que la alta cocina, ¿no? Es decir, porque ya no es tanto el tema del prestigio estamental de ser un gran profesional o una gran profesional, sino el tema es de tener mucha pasta para comprar coches que te dan situaciones, ¿no? Las adoraciones, por ejemplo, a los deportistas, que como se adora el becerro de oro, ¿no? Cuando salen con sus cochazos, y hay jóvenes que nunca, jamás en su vida van a estar ni siquiera cerca de tener una cosa, un 1 por millón de lo que tienen esos personajes y tal, indican, ¿no?, esa fascinación de la riqueza, ¿no? Es una fascinación de la riqueza que quien la tiene la genera para eso, ¿no? La utiliza para generar desigualdad, claro. Uh-huh. En todo esto que nos ibas contando, que un poco rompes ideas que podríamos tener, como el cómo nuestro consumo puede cambiar el mundo, la estructura, el mundo ya muy a lo grande, ¿no? Pero a pequeña escala, nuestro barrio incluso. Y en el lado contrario, ¿qué consumo sería deseable si queremos un mundo más justo? ¿Hoy tenemos alguna posibilidad de acción en ese otro sentido? Primero, como todos los ámbitos de lo social ahora, y está interconectado, el consumo es un elemento de toma de conciencia fundamental como cualquier otro. Y por lo tanto, salir de esta idea de consumidor totalmente dominado, pero somos consumidores dominados como somos trabajadores dominados y ciudadanos dominados. Y tal, quiero decir, no es que seamos una parte de ciudadanos súper racionales y luego en el consumo vamos y somos parte de poderes, y esto en la sociedad es un conjunto de poderes, y entonces pensar que bueno, y hay poderes y contrapoderes, poderes y resistencias, ¿no? Y entonces el consumo puede ser una parte de resistencia. Me interesa mucho remarcar que el consumo es parte de un modo de vida. No es solamente el consumo significa que evidentemente cuando alguien apuesta por modelos de consumo, que ahora hablaremos de ellos, pueden ser alternativos, puede ser de reducir el mercado, etcétera, etcétera, significa que es un cambio en estilos de vida, que es mucho más que el consumo. Es decir, que por eso la idea de racionalizar el consumo con respecto a unas normas de racionalización mercantil y decir que eso es un consumo más o menos mucho más racional, mucho más pensado, etcétera, etcétera, me parece una ilusión. Es decir, que el ejemplo claro, ¿no? Es decir, cuando tecnológicamente podemos tener bombillas de bajo consumo frente a las viejas bombillas, te dicen, no, claro, es que hemos construido algo
algo que gasta mucho menos y que es mucho más, bueno, has construido un paradigma tecnológico que a ti te resulta también mucho más rentable como capital, es decir, que no estamos esperando una especie de que va avanzando y tal, eso no. Yo creo que el tema hay que considerarlo como movimiento social, ¿no? Y que como movimiento social significa que hay formas de consumo, desde fórmulas alternativas de vida total, ¿no? Que estarían muy, digamos, salirse, ¿no? La idea típica de salirse del circuito mercantil, y eso significaría formas realmente alternativas, hasta fórmulas colectivas de reducir la cantidad de bienes consumidos por el mercado, por cambiarlos por otras vías, aumentar la gratuidad, aumentar evidentemente la duración de los bienes, aumentar la reutilización, todo este tipo de cosas yo las veo fundamentales, pero las veo fundamentales siempre con la idea de que son parte de un conjunto de estrategias que son movimientos sociales mucho más genéricos, es decir, que están relacionados con una cuestión general de la producción, una cuestión general del modo de vida, de la política, de todo. Es decir, todo la pequeña buena voluntad del pequeño reciclaje dominado por grandes empresas de reciclaje que acaban llevando los plásticos a África, no me parece ninguna solución. Las situaciones de salvación personal, ¿no? Las salidas, que diría Hirschman, ¿no? Las salidas personales también valen para muy poco. ¿Por qué? Porque hemos visto que se mercantilizan enseguida, ¿no? Hablábamos hace poco del consumo colaborativo y resulta que el consumo colaborativo se ha convertido en unas fuentes capitalistas más brutales en los últimos años, ¿no? El piso que te iba a dejar Jimmy y Harriet en Londres y tal, y tú le dejabas tu apartamento en Madrid, se ha convertido en una de las redes monstruosas, en una plataforma fundamental capitalista sin nada. El famoso consumo colaborativo ha sido uno de los elementos más capitalistas de los últimos años, porque se ha pasado a la economía, a la plataforma, incluso ha sido agresivamente. Italia ha entrado con ese sistema. Por eso la idea de movimiento social me parece muy importante, y el movimiento social no es de consumidores, es de ciudadanos, y el consumo es una parte de esa ciudadanía y es donde vamos a estar, ¿no? Es decir, hasta qué punto quien está protestando por el tema de cómo se utilizan, por ejemplo, los espacios en los barrios, o cómo está manejándose los los residuos, está en una guerra de consumo, ¿no? No está, tenemos una idea muy particular de que el consumo solo es un elemento privado y adquisitivo, ¿no? Eso es simplemente la compra. Yo distinguiría la idea de compra de la idea de consumo, y el consumo puede venir por muchas vías. El consumo público sí existe y puede ser alternativo del consumo privado. Siempre es mejor el consumo público que el consumo privado para la igualdad social. El consumo y la vida es prácticamente lo mismo, y es solamente una parte, que una parte es mercantil, que eso también tenemos que verlo. No solamente hacemos consumo mercantil, hacemos consumo público, hacemos consumo comunitario y tal. Todo lo que significa reducir el ámbito mercantil del consumo significa una victoria para una sociedad más igualitaria, ¿no? Bueno, eso, contra el individualismo siempre, quiero decir, el tema del consumo es que todo el discurso está hecho como si fuera un tema o de culpabilización o de apoyo personal, ¿no? Como si fuera una especie de autoayuda permanente, ¿no? Dice, tienes que contenerte, tienes que saber ahorrar, o al contrario, ¿no? No te quedes corto, disfruta, tú también puedes y tal. Bueno, pues ese tú tenemos que disolverlo en un nosotros. Para terminar, y muy brevemente, si alguien se siente interpelado, interpelada al escucharte, dice, yo quiero cambiar mi ser consumidor, ¿qué le recomendarías? Pues que fundamentalmente se pusiera en contacto con
con grupos, que formase cooperativas de consumo, que hablase con la demás gente, que se intercambiase los libros, que no esté eso, ¿no? Deslumbrado por la actualidad electrónica, que hable mucho con la gente que considera que son como ellos, que gaste el tiempo en temas lo menos mercantiles posible, y sobre todo que sepa que a mayor cantidad de inversión de dinero, mayor cantidad de inversión de su vida, de tiempo, de su propia vida en ello, ¿no? Entonces, rescatar tiempo de su vida para relacionarse, hablar, tener amigas y amigos, asociarse, es un elemento fundamental. Es decir, considero que las fórmulas estrictamente de cambio de compra indican poco cambio y tal, pero si ese cambio de compra va relacionado con un aumento de las relaciones sociales y tal, es magnífico, ¿no? Nosotros vimos que las compras, digamos, compulsivas, angustiosas, etcétera, disminuían en función del capital relacional de la gente, y esto es una cosa importante y creo que merece la pena difundirla desde espacios que habitualmente no se trabaja lo comunitario, que es vuestro nivel, ¿no? Lo comunitario como un lugar de cuidados, de articulación de lo social, pero es que lo comunitario también existe desde un punto de vista que genera un bienestar social importante, y en esto, cuando hay a mayor nivel de bienestar social, menor nivel de consumo compulsivo. Eso lo tenemos bastante estudiado. Pues una conclusión muy bonita y muy interesante para cerrar. Muchas gracias, Luis Enrique, por estar con nosotros. Gracias a vosotras y vosotros, y yo encantado. Y muchos años de documentación social, hemos consumido mucha documentación social. Muchísimas gracias. Has escuchado Conversamos, un podcast de la revista Documentación Social. Puedes escucharnos y suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube.